El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Legalmente Hablando. Yo soy Tatiana Jerez y le damos gracias a todos los que hasta ahora sintonizan por medio del canal, por medio de nuestras redes sociales a través del Facebook Live. Hoy los invitamos para que hagan sus preguntas del tema de la noche. Pero como todos los días tenemos hoy un invitado, el doctor Cristian Gutiérrez. Bienvenido, doctor, a la noche de hoy. Muy buenas noches, Tatiana, un cordial saludo para ti y para todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Bueno, y tema de hoy son los delitos en adolescentes, en esos jóvenes que están entre los 14 y los 18 años. Y doctor Cristian, para comenzar, ¿qué expone la ley colombiana sobre los menores de 18 años que cometen delitos, cierto? Como actos sexuales abusivos, porte de armas o porte de estupefacientes? Bueno, Tatiana, sí, lamentablemente hoy la mayoría de las cárceles de Colombia, y Barrancabermeja no es la excepción, está llena de muchos jóvenes que iniciaron su vida en el delito. Hoy, si bien el tema es para adolescentes, que son esos jóvenes que están entre los 14 y 18 años, vale la pena también hacer esa reflexión para aquellos que también han pasado de los 18 años y están entre los 18, 20, 25 años, que es lo que frecuento mucho cada vez que visito las cárceles de Barrancabermeja. Por mi labor, cada semana tengo que ir 1 o 2 veces y es muy lamentable encontrarme con muchos jóvenes allá que por alguna u otra forma cometieron alguna equivocación. La ley colombiana para los menores de 18 años trae una ley específica que se conoce como la Ley del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, que palabras más, palabras menos, contempla o responsabiliza a los jóvenes menores de 18 de los mismos delitos que pueden cometer los mayores de 18. Sin embargo, su tratamiento va a ser diferente y es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. En el caso, en un adolescente, ¿cierto?, que comete un delito como un acto sexual abusivo, ¿cuál sería la sanción que éste podría recibir? Bueno, Tatiana, cada delito tiene una particularidad especial. Cada delito tiene un bien jurídico que protege. En este caso, los delitos sexuales protegen la formación y la libertad sexual de las personas. Cuando un menor de 18 años comete un delito sexual, hay que analizar si en realidad este menor quería cometer ese delito sexual o si por el contrario tenía otras intenciones, como por ejemplo dar inicio de forma consentida a su vida sexual con su pareja, sea un hombre o una mujer. Lo mismo quien comete la conducta, sea un hombre o una mujer. No es prevalente o preferente el género que pueda tener la persona, sino la intencionalidad que tenga a la hora de cometer este comportamiento. He encontrado casos donde muchos chicos, sin saber que estar de forma sexual con alguien menor de 14 es delito, tienen este comportamiento de forma consentida porque sencillamente dentro de su autonomía, dentro de ese inicio sexual que tenemos todas las personas, decidieron iniciar o tener un encuentro sexual que, al ser visibilizado por sus padres o por profesores o por acudientes, terminan siendo judicializados por el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes si uno de los dos, sea el chico o la chica, es menor de 14 años, y eso es lo importante. Y el primer mensaje que quiero que quede en este programa: una persona que sea menor de 14 años, y voy a decirlo, valga la redundancia, un menor de 14 es una persona que tiene 13 años y 364 días. Ese es un menor de 14.
una persona menor de 14 así consienta el acto sexual, el comportamiento sexual, será considerado delito y será mucho más complejo demostrar que lo que hubo en ese comportamiento fue algo producto de la liberación o de la liberalidad sexual, del consentimiento entre los jóvenes y no un delito como tal. Doctor, ¿y qué tipo de sanción podría recibir un menor que esté incurriendo en este tipo de delito? Muy bien, ya. Cuando hablamos de sanciones en el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, la sanción, y esto es lo que cambia frente a los mayores de 18, porque los mayores de 18 sí tienen un tratamiento diferente, y lo primero que se mira es si hay una pena de prisión o una multa o cualquier otra medida restrictiva de derechos civiles. Sin embargo, cuando hablamos de menores de 18 años, quien comete la conducta no es considerado como un delincuente inicialmente, sino es considerado como una víctima. Así como me oyen, quien comete la conducta es considerado como una víctima. ¿Por qué? Porque la ley entiende que un menor de 18 años, si bien tiene todo el conocimiento o ha empezado a tener ya un desarrollo cognitivo interesante, la ley entiende que es un menor y que pueden haber falencias. Entonces lo primero que mira es, vamos a proteger a ese menor, por supuesto, hay que proteger al menor o a la menor víctima, pero quien realiza la conducta en principio se mira como también como una víctima, sea de la sociedad, sea del contexto en el que estaba, para empezar a protegerlo. Y entonces, en el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, habrán varias sanciones, que depende de lo que el juez de familia analice. En el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, no es un juez penal quien investiga la conducta de la persona o quien decide si el menor es responsable o no, sino un juez de familia, para que nos demos cuenta de las formas o del tratamiento distinto que hay cuando hablamos de menores. Y las sanciones irán desde apartarlo de algún lugar o del lugar donde esté cerca de la persona que posiblemente es víctima, hasta privarlo de la libertad, por supuesto con unas penas diferentes, dependiendo por supuesto también del grado que el juez de familia considere en el que se dieron las circunstancias. Y te aclaro esto, no es lo mismo un joven que voluntariamente y de forma consensuada con su novia o una chica que con su novio deciden tener relaciones sexuales y uno es menor de edad, a un chico menor de edad, de 14 y 18, que supongamos decide abusar sexualmente de una menor de 14 o que decide embriagarla o darle sustancias alucinógenas para ponerla en condición de indefensión y poder accederla carnalmente. En todos los casos el juez debe valorar detenidamente, detalle por detalle, qué motivó y cómo fueron las circunstancias en que se dieron los hechos para así poder imponer una sanción, repito, sea de apartarlo del lugar o privarlo de la libertad en un centro de reclusión para menores. Doctor, ¿y qué ocurre en los casos en que los menores de 18 años son sorprendidos portando armas de fuego sin los respectivos permisos? Bueno, aquí estamos hablando de casos de flagrancia. Cuando un menor es capturado con un arma, inmediatamente hay que mirar quién es el acudiente de él, quién es la persona que tiene la custodia de él, para empezar a indagar por qué este menor estaba cometiendo el delito de porte ilegal de armas. Y este es uno de los delitos que más frecuento cuando voy a los centros de reclusión de menores o a las cárceles de Barrancabermeja. Muchos menores se les hace fácil coger un arma y guardarla, o llevarla en el maletín, o transportarla, o almacenarla en su casa debajo de la cama. Estos muchachos por lo general son delatados por los mismos amigos, y aquí quiero que, si los padres nos están viendo, le compartan este mensaje a los jóvenes, a sus hijos, a sus sobrinos. Estos muchachos que les dan el arma o les dan una sustancia estupefaciente, esas mismas personas o los que están en el entorno o los contradictores de esas personas son los que los delatan ante la fiscalía, ante la policía, ante el CTI, y por eso ven que se dan esos allanamientos y la policía llega justo a donde está el arma. Por eso la invitación desde este programa es a que eviten recibir armas, eviten recibir estupefacientes, eviten portarlos. Eso es delito
y sean menores de edad, que será más grave, por lo que repito, será el acudiente del menor quien tendrá que responder también penalmente y será investigado y podrá perder la custodia del menor, o si son esos muchachos mayores de 18 que por estar en su etapa de adolescencia y de juventud se les hace fácil cargar el arma, guardarla, portarla, almacenarla, tenerla por ahí escondida. Muchachos, si un agente de policía los encuentra con un arma, eso ya es solo delito, por el solo hecho de tenerla sin el permiso del Ejército Nacional, sin el permiso de la Policía Nacional, por lo general lo da el Ejército, es delito, por el solo hecho de tenerla, así no se le haga daño a nadie, porque esto dentro de la doctrina penal son de esos delitos considerados como delitos de peligro. El solo hecho de tener el arma ya es delito. Mira, Tatiana, te cuento una experiencia muy interesante. En el Parque de la Vida iba un muchacho de una expresión física muy joven, parecía de 14, 15 años, en realidad acaba de cumplir 18, y llevaba un revólver 38 y lo capturó la policía. Y por supuesto recibirá el tratamiento de un adulto. La pena mínima por el porte de armas son 9 años, muchachos. Por eso el mensaje es muy claro, evitemos recibir esas armas. Si alguien llega, un amigo, evitemos por cualquier forma. Si ustedes tienen un arma en este momento en sus casas y no tienen el salvoconducto, llamen a la Policía Nacional para que vaya y la recoja. Vaya, y si es posible en compañía de un abogado, para que no vayan a decir que los capturaron en flagrancia. Pero ese es como el mensaje principal que quiero dejar con esa pregunta. Doctor, y un tema bastante importante en nuestra ciudad, como el consumo de estupefacientes. Cuando ese menor de edad, ese menor de 18 años es sorprendido, ¿cierto?, portando estupefacientes como marihuana, cocaína, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para ellos? Por supuesto, aquí hay dos temas que se desprenden de esta pregunta. La primera es el consumo. Y aquí yo tengo que reconocer una realidad que el presidente Petro dijo en su momento, y es que la guerra contra las drogas la hemos perdido. Y yo creo que así es. El año anterior, un concejal de acá, si no me equivoco, creo que fue Darinel, incluso propuso hacer un centro, un marihuanómetro, sí, algo así más o menos, y casi lo linchan en redes sociales. Sin embargo, la posición de Darinel Villamizar, creo que era él, no era descabellada, porque es que esta guerra la hemos perdido como sociedad. Desde mi punto de vista, por supuesto, otras personas podrán considerar que no, que sí se está ganando esa lucha. Sin embargo, yo creo que se ha perdido porque cuando, repito, voy a las cárceles, veo a muchos muchachos por el porte y que son consumidores. Lo primero es identificar si la persona es consumidora o no. Si la persona es consumidora, ya la Corte Constitucional y la Corte Suprema ha reconocido que es válido tener unas dosis mínimas para su consumo, el consumo personal, podrá decir la persona, este es mi consumo personal. Cuando el porte se vuelve delito, cuando se tiene para comercializarse, cuando la persona está cargando la sustancia estupefaciente, sea coca, heroína, marihuana, cualquiera de las sustancias alucinógenas sancionadas por el derecho penal, y las tiene para distribuirlas. Ahí es donde se convierte en delito el comportamiento. Y mira que muchas veces los jóvenes cuando son capturados dicen, no, esto es para mi consumo personal, y llevaban 50 estuches con la droga del mismo peso, con la misma proporción, y se entiende que obviamente no es para el consumo personal, sino que es para la distribución. Aquí la invitación principal, ¿cuál es? O mejor, ¿por qué los muchachos entran en este delito? Porque les representa un dinero fácil, un dinero más rápido y una cantidad de dinero más alta que la que se podrían ganar en 8 horas de trabajo, llamémoslo así, en la que se puede ganar al día, creo que está en 44,000 pesos. Creo que estos muchachos por esta sustancia pueden estar ganando el triple o mucho más de lo que se podría ganar en una hora de salario mínimo legal al día. Sin embargo, muchachos, ya todos han visto, y Barrancabermeja lo ha visto y lo ha sufrido, todos estos muchachos que caen en la comercialización de drogas terminan o presos o terminan asesinados, y eso es lo que no se quiere. Y lo bonito de aprovechar este espacio es porque sé que muchos nos están viendo y les va a llegar este mensaje. La comercialización de la droga
tiene dos rutas fijas, digamos que tres: el hospital, la cárcel o el cementerio. Y estando tan jóvenes, créanme que siempre van a haber oportunidades para decirle a aquellos que son distribuidores, que están tranquilos en otros escenarios: no le voy a vender, no quiero consumir, no voy a prestarme para ser ese intermediario. ¿Por qué? Porque hay muchas bandas en torno a la comercialización de estupefacientes y las bandas se quieren pelear sus territorios, los territorios donde se expenden, y si se logra anular alguno de ellos, las otras bandas van a querer llegar. Por eso esta guerra tan triste que estamos viviendo, no solo en Barranca, en todo el país, por estos territorios, debemos enfrentarla, no con la policía o con la fiscalía, que hacen un trabajo, créanme, hacen un trabajo incansable por tratar de controlar esto. Esta lucha se gana en la primera infancia con los padres en sus casas y en la medida de lo posible con los colegios y con las instituciones religiosas. Pero bueno, después hablamos de eso. Doctor, ¿y qué papel jugarían en este caso las instituciones educativas, cierto, cuando descubren casos en sus colegios de porte de armas o de estupefacientes por parte de estos menores de edad? Claro, y eso era lo que así terminábamos ahorita. No solo las instituciones educativas, las instituciones, llamémoslas iglesias cristianas, la católica, cristiana, o de cualquier credo, pero la institución más importante es la familia. Entonces hablemos por ahora solo de tres instituciones: la familia, papá y mamá. ¿Qué estamos enseñando en las casas? ¿Y qué están viendo los menores en la casa? Porque la palabra o los consejos inspiran, pero lo que arrastra finalmente es el ejemplo. ¿Qué está viendo el menor en la casa que le pueda decir: oiga, voy a llevar una vida correcta o voy a tomar por la acción del delito? Entonces la primera institución que debe responder por los menores es la familia, papá y mamá. La segunda institución, por supuesto, son los colegios. Ojalá en los colegios, por más, ¿cómo le digo? ¿Qué palabra digo? Por más desobediente que sea el muchacho, no los expulsen de las instituciones. Hablaba con profesores. Yo antes de ser abogado, yo quería ser profesor de educación física, Tatiana, te cuento, por un tío. Y hablando con ese tío me decía: mira, en las cárceles hoy hay muchos chicos que echaron de los colegios. Y si en los colegios de pronto le hubiéramos tenido más paciencia, le hubiéramos tenido más acompañamiento, de pronto no hubieran terminado en la cárcel. Entonces esos chicos que son expulsados de los colegios salen y terminan en la cárcel. Yo sé que me van a decir los profesores y me van a fusilar diciendo: claro, es que como usted no está en el colegio y no sabe. Yo sé que no es una tarea fácil ser docente, y mucho menos ahora con tantos riesgos que hay, pero la invitación es a los profesores y a los directivos de los colegios a tener mucha paciencia con estos jóvenes, a acompañarlos desde las áreas de psicología, desde las áreas del deporte, de la música, para que los muchachos encuentren atracción en otras actitudes distintas a los delitos. Y la tercera, para no extendernos, es las instituciones religiosas. Voy a resaltar dos instituciones. Yo voy a la Iglesia Católica, sin embargo me invitaron a una iglesia en el Danubio, una iglesia cristiana, que hace unos trabajos con niños, una iglesia muy linda, no la conocía, y cuando tuve la oportunidad de ir allá, reunían a más de 150 niños, casi 200 niños, y la Policía de Infancia y Adolescencia llegaba a esta institución del Danubio, y me decían los pastores de ahí, me decían: mira, estos policías que están ahí son niños que crecieron aquí en el Danubio, y hoy esos niños policía son los que le dicen a los otros niños: miren, tomen el camino del estudio, el deporte, la música, y no el de las drogas. Y me parece que es un acompañamiento y una articulación muy bonita que se debe fortalecer en Barranca. Doctor, pero ¿cómo se manejaría el proceso penal, cierto? Digamos, en el momento en que la institución tiene conocimiento del porte ilegal, del manejo de estupefacientes dentro de la institución educativa, ¿cuál sería el procedimiento a seguir por parte de ellos ya en materia judicial? Correcto. La institución lo primero que tiene que hacer es llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia. La institución lo que hace, apenas advierte eso,
es desde su director, coordinador de comportamiento y profesor o profesores que observaron eso, reunirse, iniciar un proceso de identificación del estudiante y de las circunstancias en que observaron la conducta que están desarrollando, acudir de una vez, llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, y es la Policía de Infancia y Adolescencia quien tiene que acercarse a la institución a tomar esos primeros actos urgentes para iniciar la judicialización del muchacho. Esto es muy lamentable porque representa de una vez reseñar a ese joven como una persona que está cometiendo un delito. De una vez identificar a sus padres de familia, apartarlo de los demás compañeros, y representa una estigmatización porque ¿qué hace un muchacho con un arma en el colegio? ¿Para qué un muchacho tiene que llevar un arma, una navaja, una pistola? ¿O para qué debe llevar estupefacientes? ¿Para comercializarlo con sus mismos compañeros o con menores? Por eso la invitación es muy importante, y a los profesores estar muy atentos desde la vigilancia del colegio a esta clase de comportamientos para reportarla al rector de cada institución, porque es el rector de cada institución el representante legal de ella. Y todo lo que ocurra ahí, el primero que tiene que responder es el rector. Por supuesto, el rector se tiene que apoyar en los profesores, en el coordinador de comportamiento, en el psicoorientador, si hay capellán, hacer ese comité donde se registre lo que cada uno percibió directamente, para que cuando la Policía de Infancia y Adolescencia llegue para iniciar el proceso y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, tengan todos los soportes para demostrar que no se le está vulnerando ningún derecho al menor. Es importante que quede claro, los menores de 18 años en principio, así cometan delitos, son considerados como víctimas. Ya después de que se estudie se mirará si pasa de ser víctima a ser un lamentable delincuente más. Doctor, ¿es posible que estos menores de edad reciban una sanción que implique la privación de la libertad en cualquiera de estos delitos? Por supuesto. Sin embargo, contrario a lo que ocurre con los mayores de 18, con los menores de 18, es decir, entre los que están entre 14 y 18, la privación de la libertad será lo último que se tendrá que analizar por el juez que esté conociendo el caso. ¿Por qué? Repito, porque los jóvenes en principio son considerados víctimas, así cometan comportamientos que vayan contrarios a la ley. Después, en ese proceso de infancia y adolescencia, cuando se empiece a analizar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y las circunstancias, ahí el juez ya podrá tomar la decisión, incluso inmediata, de decir no, va directo a un centro de reclusión de menores, en donde el bienestar familiar tenga dispuesto esta institución para que ellos estén ahí privados de la libertad. Bueno, y vamos con las preguntas de la comunidad. Dice, mi hijo de 15 años fue sorprendido con marihuana en el colegio. ¿Qué consecuencias legales puede enfrentar él? Bueno, más que él, lo primero que tienes que preguntarte es qué consecuencias legales puedo enfrentar yo como padre. ¿Quién hace la pregunta? ¿Por qué un hijo tuyo tiene marihuana en su colegio, en su maletín? Lo vio en su casa, tú se lo facilitas. Es lo primero que va a pensar el juez. Y no sé quién hace la pregunta, pero así como está esa persona que hace la pregunta, puede estar muchas otras personas, porque lo he visto en los procesos judiciales que han llegado a mi oficina. Y muchas veces no saben, pero muchas veces los padres también tienen que ver ahí. Entonces lo primero que se va a preguntar el fiscal, el juez y el bienestar familiar es ¿por qué este joven tuvo acceso a la droga? ¿Por qué este joven tenía droga y el papá no, o la mamá no se había dado cuenta? ¿O por qué nunca lo advirtió? Porque inmediatamente, como lo decíamos hace un momento, el colegio lo primero que tiene que llamar es al papá, al acudiente o a la mamá y decirle, bueno, su hijo tenía estas sustancias, ¿qué pasa? Entonces, la primera consecuencia es que el bienestar a la persona que tiene la custodia, sea papá, mamá, tío o algún otro acudiente, le puede quitar la custodia del menor, le puede quitar la custodia y dejar el menor en la compañía de otras personas. Por otra parte, el menor, dependiendo, repito, de las circunstancias en las que se haya dado, se podrá ver enfrente de un proceso judicial donde podrán apartarlo de sus padres, apartarlo de su madre, de su padre o de los con los quien viva y ser enviado a otra familia que vele por su protección.
No olvidemos, un menor de 18 años en principio se considera víctima. Y si tenía esa droga, incluso los jueces pueden pensar perfectamente, fueron los papás los que se la dieron para que la vendiera. Por supuesto estamos en el plano hipotético, hay muchas hipótesis, pero lo primero que se piensa es dónde estaban los papás de este menor cuando cometió esta infracción. Tengo un sobrino de 16 años que está siendo acusado de un acto abusivo a menor de 14 años. ¿Qué le puede pasar legalmente a mi sobrino? Bueno, estos delitos sexuales con menores de 14, como lo decía, y vale la pena volverlo a repetir a quienes nos están viendo, las personas menores de 14 años no pueden ser tocadas sexualmente, ni accedidas, mucho menos. Así esa persona menor de 14 años brinde el consentimiento. Así esa persona menor de 14 años diga, quiero tener relaciones sexuales contigo. Hay que tener mucho cuidado, porque es que el Código Penal lo deja muy claro. Quien tenga o acceda a un menor de 14 o que tenga actos sexuales diferentes al acceso con menor de 14, incurrirá en prisión. Ahí no dice que así el menor de 14 haya consentido o lo haya facilitado o lo haya permitido. No, si es menor de 14 no se puede tocar, ni mucho menos acceder, así brinde el consentimiento. Entonces, como aquí nos encontramos con un menor de edad también, hay que, la primera medida que podrá tomar el juez será distanciarlo de la persona o de ese menor de 14 mientras se adelanta el proceso. Y una vez analizado qué fue lo que ocurrió, ya el juez podrá tomar las diferentes medidas, como enviarlo a unas terapias o enviarlo a un acompañamiento de artes o imponerle un trabajo comunitario o, si es un caso bastante grave, imponerle una pena privativa de la libertad como sanción. Pero mientras se adelanta la investigación, lo primero que tendrá que hacer el juez es apartar a ese menor de edad o esa menor de edad de una menor de 14. Recordemos que los delitos no tienen género, salvo el delito de feminicidio, los delitos no tienen género. Doctor, ¿cuáles serían esas consecuencias legales para esos menores de 18 años que reinciden en delitos? Correcto, aquí sí la reincidencia en un menor de edad acarrea en principio, y lo más obvio que podría ocurrir, es retirarlo de la custodia de la persona que lo tenga. Porque si un menor de edad es reiterativo en su conducta, cometiendo delitos, quiere decir que quienes están bajo su protección, quienes lo están protegiendo como menor, no están cumpliendo con su tarea con la sociedad. Recordemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si ustedes buscan ahí, artículo 42 de la Constitución Nacional, van a ver, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero dentro de la familia, los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás. En ese sentido, hay que proteger a los menores y tenemos que alejarlo de todas esas personas o de todas esas circunstancias que lo puedan vincular con delitos. Entonces, lo primero será eso, apartarlo de esos familiares o de esas personas que tienen la custodia, apartarlos de su cuidado, y la segunda, someterlos a un tratamiento que puede ir, repito, desde motivarlos a hacer trabajo social o a estudiar algunos cursos o a estar privados de la libertad, que es lo más lamentable para un menor de 18 años. Tatiana, es que ponte a pensar, un menor de 18 años privado de la libertad, cuando está en la época en la que pueden estar en la selección de fútbol del colegio, jugando en la cuadra con los amigos, aprovechando la época del bachillerato, ya privado de la libertad. Oportunidades. Por supuesto, y dañándose además, porque es que la privación de la libertad lo que hace es dañar a un menor de 18 años, y así lo entiende la ley, y por eso lo último que hace un juez es privar de la libertad a un menor de 18 años. Doctor Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta noche a Legalmente Hablando. Gracias por exponer este tema tan álgido en nuestra ciudad. Listo, Tatiana, se nos pasó muy rápido el tiempo, estaba que me hablaba hoy. Rapidísimo, muchas gracias. Y a todos los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Mañana nuevamente nos veremos a la misma hora aquí en Legalmente Hablando. Feliz noche.